Bueno, bienvenidos a todos. Bienvenidos, bienvenidos a esta segunda presentación de nuestro podcast. Nuestro podcast Huellas en Familia con Norma Esper Huellas en Familia con Santiago Martín. y yo, Nico Barra, software barra, lo que sea. Así es. Bueno, madre e hijo, que es lo más importante. Hijo y madre. Y hablando de madre e hijo, Eh, ¿querrías presentar el tema de hoy? Estuvimos charlando con Santi y elegimos conocer un poco más de nuestras infancias y también entender que esto hace que podamos comunicarnos mejor porque si nos conocemos mejor, nos podemos comunicar mejor. Así que vamos a hablar hoy de la infancia, las infancias. Y para que la gente sepa, yo preparé un par de preguntas para Sí, hacerle a mi madre de mi infancia y de nuestra relación, para que nos conozcan un poco más y también para hacerla quedar mal, sí. de- ¿Y por qué no? para Yo te voy a conocernos más. hacer algunas preguntas de sorpresa a vos, porque el señor es Bueno, ingeniero y preparó preguntas y yo no, esperemos que les guste y que los ayude también a reflexionar y a hablar con otra gente, que, bueno, es lo que queríamos, ¿no? en familia. Así es. Todo esto también nos ayuda a nosotros, más que nada, ¿no? Así que si esto puede disparar algo en algunas otras familias, sería hermoso. Con ese pie, tengo la primera pregunta. Sí. ¿Qué consideras, mamá, que es la infancia? Vos que lo estudiaste más y trabajaste con infantes en toda tu vida. ¿Te imaginabas cómo iban a crecer tus hijos? ¿Cómo era eso? Mira, lo primero que me preguntaste es más general, ¿no? Yo fui maestra desde los 20 años, así que imagínate todos los niños que pasaron por mis manos en el sentido como maestra y después ustedes como madre. Podría decirte definiciones de autores que he leído en mi vida, pero me gustaría, vos me preguntás qué es para mí, ¿no? La infancia. No sabría decirte definitivamente qué es para mí, sino lo que siento cuando estoy con un niño. Me da plenitud, me genera ternura, me hace sentir viva, me permite jugar, que es lo que me gusta hacer. He trabajado mucho con niños que necesitaban mucho y especialmente afecto también. Me he encontrado en situaciones de mucha vulnerabilidad con los niños como maestra y también con ustedes como hijos. Así que de pensarme a mí en relación a la infancia, las infancias, wow, implican muchas emociones y también emociones encontradas. ¿Nos seguís considerando infantes a tus hijos o pensás No, que la para nada. dejamos? No, ni siquiera adolescentes, ya los veo como adultos eh, con todo lo que eso implica, ¿no? Antes la adultez implicaba, pensaba que ser adulto, bueno, yo de hecho me casé a los 22 y medio, casi 23, entonces imagínense, ya era adulta a esa edad. Tuve mi primer hija, mujer, Florencia, a los 25, María Florencia, y bueno, qué adulta que soy, ¿no? Y ahora ustedes lo viven de otra manera, la adultez, y son jóvenes adultos, adultos jóvenes. Sí, desde mi punto de vista es difícil marcar cuándo termina la infancia porque mi vida siempre fue línea recta. No sé cuándo dije, ya no soy más un niño. Claro, pero ¿crees que tenés cosas de niños? Yo creo que aún tengo aspectos de niño que todavía estoy trabajando. Y en general diría que esta es el resumen más grande que tengo para niños, es que es la forma en que reaccionamos a las cosas. Es una madurez en la relación humana, en entender que no sos un solo individuo, en que las reacciones son personales, no son por vos. El ego está, digamos, controlado, que te vas a morir, que sos finito, y todo eso te empieza a reformular la vida, me parece. Y creo que ahí es cuando lo que podría llamar el proceso a madurar, pero no creo que haya una edad, por más que exista la estructura. Yo los empecé a ver a ustedes como adultos hace poco, no hace un montón. Cuando yo pude soltar también de alguna manera la necesidad mía de maternar, como maternaba cuando era más chicos, ¿no? Poder relacionarme con ustedes desde adulto a mí me enriquece un montón. Y además, en vez de hacerme sentir más joven, más vieja, me hacen sentir más joven porque puedo preguntarles, pedirles consejos, y no como amigos, no son mis amigos tampoco.
Son mis hijos a los que puedo recurrir si necesito algo o contarles algo que me está pasando. Así que para mí es maravilloso poder verlos como adultos. Te cuento entre nosotros que yo tengo mucho de niña aún. Cuando me veo caprichosa, wow, ahí suena a mi niña a full, está mi niña muy a full ahí también. Y a veces tengo esa niñita triste que tengo que acudir para decirle, ahora estoy yo. Es increíble cómo usamos el término infancia para referirnos a esas cosas, no sé, más vulnerables, cosas más Sí, reactivas, cosas más menos racionales, digamos, sí, mágicas, activas. De hecho, sí. generalmente hablamos de un niño roto, ¿no? ¿Por qué tiene que ser un niño? ¿Por qué no puede ser un adulto con unas ganas de jugar o con una parte No, rota? no, porque de hecho somos todo eso también. Integrar todo. No es solamente o una cosa o la otra, somos todo eso también. Integrar todas esas configuraciones, esas partecitas que están en nosotros mismos. Porque es más fácil poner un Entonces, nombre, decir el niño interior, claro, claro, que es como que lo podés observar si le pones ese nombre, sino claro, como que está ahí adentro y es difícil ponerle claro. Y no palabras. me doy Claro. cuenta, no me doy cuenta, ¿sabes qué? Y a veces actúo de una determinada manera y no entiendo por qué estoy actuando de esa manera. Me encanta porque quiero presentaros la segunda pregunta con esto. Dale, Entiendo cómo actúo de esa manera. Yo quiero comentar que en mi infancia no era no prestaba tanto atención a lo que hacía. En realidad le contaba a mamá que tengo algunas memorias y yo me imaginaba como una persona independiente. No creo que me veías de afuera como un niño. Yo hacía, claro. yo vivía. Entonces, vos como adulta y como madre, ¿cuánto estabas al tanto de tus niños no interiores, de tus niños exteriores? En el día a día, en el colegio, en las actividades que los tenías que llevar. Ahí puedo hacer una diferencia entre lo que era yo, joven, muy joven cuidándolos, muy joven, y hoy como adulta. Persona ya adulto mayor me llaman porque tengo 60, ¿viste? Te diría que no tenía la menor idea de lo que les estaba pasando a ustedes. En ese momento yo creía que sí. Necesitaba controlar un poco todo lo que ustedes vivían y hacían y pensaban y vivían, pero ¿realmente se puede controlar eso? Realmente no. Cuando vos estabas en silencio o cuando me acercaba a vos a la noche para hablar con vos, de pronto me salías con cosas, Santi, que yo no tenía la menor idea de lo que estaba pasando por tu cabeza, salvo cuando me lo compartías. Y pensá que vos me compartías 5 minutos de 24 horas por 7, ¿entendés? Entonces digo, no, realmente no sabía lo que ustedes vivían y les pasaba por adentro, por dentro. Percibía los llantos, el enojo, la incomodidad, todo lo que ustedes expresaban, sí, pero no, el mundo interno de ustedes creo que no lo llegué a conocer. No sé si hoy los conozco tampoco, a pesar de que estamos hablando un montón. Sí, sí. Interesante porque yo tampoco conocía mucho mi mundo interior, no te voy a mentir, pero sí, probablemente iba a ser muy honesto, porque lo que tenemos los niños es que no tenemos todas estas construcciones, porque me noto ahora de grande, creo que lo que me cuesta a mí a veces comunicar son construcciones que fui generando en mi adolescencia y con el tiempo, por reacciones o por lo demás. Pero también reconozco que seguramente esas respuestas o lo que te voy a contar en ese momento era mucho más puro, era mucho Sí, más, tal vez la primera vez que reaccionaba a algo, la primera vez que sí, escuchaba cierta cosa o que me imaginaba cierta cosa en mi cabeza, ¿no? Me sí. da mucha curiosidad saber eso. Y además Pero hay otra cosa, San, acá tienen un rol fundamental los papás, ¿sí? Yo creo que no estaba muy preparada para preguntarte cómo te sentís con esto. están todos preparados, ¿no? O sea, somos todos humanos en aprendizaje.
somos todos humanos en aprendizaje, pero a mí nadie me lo había dicho hasta aprender a estudiar de Rogers, ¿entendés? Y que hoy yo se lo puedo decir a una mamá o un papá, preguntarle a una abuela, a un abuelo, preguntarle cómo está, ¿no? Validar sus sentimientos, ¿sí? Yo no era de las que decía, no, Santi, no llores, ¿sí? Pero era muy probable que yo no te preguntara, bueno, contame, Santi, ¿cómo estás sintiendo? ¿Qué estás, qué estás pasando en vos? ¿Cómo lo estás viviendo esto? ¿No? Justamente si me dejas agregar a eso, lo Sí. hablábamos para de cámara, pero mis recuerdos son esos. No teníamos conversaciones así. De hecho, me llevabas a la fonoaudióloga, no había, ¿qué, cómo estuvieron en el colegio? O, mejor dicho, el cómo estás siempre lo preguntamos. Es, ¿cómo la pasaste? Eh, ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo te sentís? No estaba eso. ¿Qué hiciste o cómo te fue? Seguramente estaba. Sí, eso estoy segura que estaba. Pero ¿cómo viviste vos eso que hiciste o que aprendiste no estaba? Que es Mira, distinto. mira, claro, la Sí, experiencia desde mí, no es el tu propia objetivo. experiencia. Bueno, sí, a vos te gustaba la historia. Bueno, aprendí tal cosa o hoy me peleé con un compañero. Bueno, contame. Entonces venía la descripción de lo que vos habías vivido. Pero No la saber conexión. del otro, así es saber cómo viviste eso vos, cómo percibiste ese enojo con tu compañero o esa maestra que te retó. ¿Cómo fue para vos eso? Y especialmente es estimulante porque seguro que hubiera desarrollado más madurez emocional. Sí es, de A los eso se dos. trata, que hoy es que estamos tan metidos en eso y que queremos, que se habla tanto, ¿no? Cómo fomentar o facilitar la inteligencia emocional en los niños, ¿no? Pero para eso necesitamos un adulto que pueda gestionar sus emociones. Si no hay adulto, no se puede. Ah, me encantaría hacer esta pregunta porque yo estuve Sí, escuchando que muchos psicólogos recomiendan que haya materias de inteligencia emocional en el colegio, de cero. A mí me encantaría, pero vos lo ves también igual. ¿Vos pensás que, ahora que hablamos esto de la infancia, sí. tiene que ser Primero algo? debería haber en los profesorados. Mira, yo siempre quise ser enseñar a las maestras estas cuestiones, a los que están estudiando para ser maestras, ¿sí? Se les enseña un poco de inteligencia emocional como algo más teórico, pero yo voy a lo práctico, al ejercicio diario de esto, ¿no? De la conexión con mis sentimientos. Hay un proyecto de ley en Argentina, impulsado por un grupo de personas y un psicólogo, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que lo quieren llevar adelante. Así que ojalá que lo hagan y ahí hay muchas personas formadas para esto, ¿no? Para poder enseñar a los maestros, a los padres, a facilitar el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños. La verdad que lo pregunto porque cada vez que yo estoy en mi proceso terapéutico, me analizo muchas cosas nacieron en el colegio y tiene que ver con mi relación con los adultos Sí, y, y cómo se llevaban las cosas, con lo cual generó toda una más inteligente emocionalmente, donde las decisiones vayan más de, en vez del objetivo y lo estructural a lo personal, digamos, lo sí, experiencial, y ujú, como que la gente, para hacerlo más específico, ya que esto es nuestro bien honesto, alguien hacía un problema en la clase y si alguien estaba incómodo no lo podía decir, porque claro. después todos eran culpables en el momento que decían Sí, eso. Así como me educaron. así. Entonces, yo no puedo comunicar mis emociones porque pienso que voy a generar problemas para todos. Eso es lo que me enseñan. Yo también fui cómplice de eso como maestra, ¿sabes? Y directora también. A veces era cómplice porque no sabía cómo salir de esa estructura, donde yo tengo muchas experiencias de esas como maestra y como directora. Y si te puedo contar, ahora me quedé algo, yo era muy primeriza como directora de escuela y ya era counselor. Y había una maestra que gritaba mucho, mucho, mucho a los alumnos. Y como la directora anterior recibía a los alumnos que se portaban mal para retarlos, ella los primeros tiempos
me los mandaba. Y yo me quedaba con el niño, le hablaba, lo escuchaba, trataba de entender, ¿no? ¿Qué le pasaba? Claro, y volvía re tranquilo a la clase. Y un día, hasta que un día la maestra vino y me dijo, pero Norma, escúchame, vos en vez de retarlo, lo único que haces es hasta le regalarías caramelos. Y el nene se portó mal. Entonces, ¿cómo es eso, no? Entonces, cuando yo aprendí acerca de la comunicación no violenta, eso me quedó recontra grabado, Santi. Vivimos en la cultura del castigo o de la recompensa. Si vos callás y no me molestás a mí como adulto, te recompenso. Sí. Te pongo buenas notas, sos inteligente, sos un alumno inteligente, no traes problemas, qué bonito que es Santi, pero si vos hablas o haces algo que disruptivo, te castigo. Lo mismo hacemos los papás. Sí, aparte son castigos y recompensas a veces muy limitados, porque ¿en qué se basa ese castigo? No estoy apelando a lo que vos decías solamente, entonces te enojas conmigo, pero no es un Es, castigo de, a ver, Sam, le pegas a una persona, así es. ¿no te diste cuenta que le haces daño? Qué diferente a, te vas al cuarto y Eso no listo, se hace. Quedamos en eso no se hace, Santi. no hay Y el nene educación. dice, pero yo le tenía ganas de pegar porque me pegó a mí, pero eso no se hace. Entonces, ¿dónde está el adulto que facilita que el niño pueda hablar, expresar lo que siente, inclusive validar su emoción? No la acción, la emoción. Y poder hablar de la acción. Y aprender a equivocarse, poder decir perdón, che, sí, me pasé y actué a partir de mi emoción y está bien, porque sos humano. Eso es difícil de encontrar. Sí, En mi caso, al menos en mi infancia, para compartir, eso que a mí eso me forzó, en cierta manera, una exigencia. No puedo hacer estas cosas porque si no reaccionan mal. No puedo claro. hacer esto porque si no hay una limitación negativa. Eso en realidad lo que generaba era que guardaba mis emociones, aprendí a no contarlas Claro, o aprendí a controlarme en cosas que no hay que controlar. Llorar, reír, no se controla eso, se vive, sos un ser humano, ¿no? Bueno, punto moderno, lo que me tal gustaría cual. compartir. Actualizado. Antes no lo veía así, digamos, si me Así, preguntan hace 3 años, así es, así, no todo es racional, digamos, también. Pero, cual, tal pero cual. sí habrá habido algo racional que me da mucho interés para A preguntar, ver, es como, ¿qué era lo que te movía, digamos, por qué eligieron el colegio al que fuimos? ¿Vos cómo lo y, vivías? y yo lo vivía como de mucha soledad. En cuanto al colegio, para mí, que ser un colegio cercano a donde vivíamos, habíamos venido de muchas mudanzas y quería establecerme un poquito en Buenos Aires. Entonces, para mí era muy importante que fuera un colegio que estuviera cerca y asentarme en Buenos Aires. Para mí fue mucho estrés todos los cambios que habíamos tenido antes de elegir el último colegio que elegimos para ustedes. Después, eh, también estaba el tema económico, no podía ser un colegio muy inglés o algo así porque era muy caro, y tampoco yo quería porque era una clase social totalmente diferente a la que nosotros estábamos. Pero realmente sí que estaba yendo bien a tu papá en el trabajo, entonces podíamos pagar un colegio privado. Mira, Y ahí empecé a ver colegios, me recomendaron el Pestalozzi, el que fui. De hecho, mi mejor amiga mandaba la hija ahí y me lo súper recomendaba. Pero elegimos uno chiquito y religioso, donde quizás se adecuaba un poco más a mi estructura, ¿no? Y ahí bueno, estaba quizás cerca, familiar, estaba re cerca, podían ir solos cuando crecieran, iban era con muy familiar. muy familiar. Entonces era como que por lo menos puedo hablar de mí. A mí, cuando yo fui, yo venía de muchos cambios, Córdoba, Tucumán, Rosario, y cuando me recibió la monja Fiorentina, ¿acordás de ella? La monja Sí. Fiorentina era una mujer mayor, me recibió con una sonrisa así de grande,
y me Sí, 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 dijo, como, "No, mamá, no tenga miedo, acá van a estar bien, esto es una familia". Y eso fue para mí, wow, ¿viste? Ay, me puedo relajar acá. mira, Y relajar era la que después te dabas cuando te quedabas a comer, era la que te daba el juguito de tomate, ¿te acordás? y la Fiorentina es la que mejor recuerdo tengo. Mira. Claro, entonces eso fue lo que hizo, fue que, ay, me puedo relajar, acá van a recibir amor, cosa que después no pasó, no de la manera en que hubiéramos querido que pasara. Sí, será para otra charla, pero Sí, a ver, ese amor sí lo recibí, el de la hermana Fiorentina. ah, Eh, bueno, el de otra profesora de preescolar que se llamaba, creo que Aide, terminaba siendo a veces ese cariño, más el de adulto, pero tal sí, vez no el intergrupal claro, con mis compañeros, compañeros. Esa vida y la disciplinaria, esas eran cosas claro. que no vivía muy bien en ese colegio. Y era muy estructurada, un colegio bastante estructurado. Era un poco lo que elegimos, porque papá me apoyó en eso también, en relación a nuestra manera de ser y estar en ese momento. Así que no me arrepiento, pero bueno, no le sirvió. Por ahí en la secundaria tendrían que haber cambiado. Sí, bueno, más allá de la retrospectiva, creo que la pregunta me gustaba porque tiene que ver con usted tomó una decisión en ese momento con lo que tenía y con lo que pensaba Claro, que iba a hacer. sí, Y después la mantuvieron con también porque también podíamos haber cambiado de colegio, podrían haber tomado esas decisiones también. Pero había algo que les gustaba, con lo cual, eh, como reflexión para mí es conocer eso, que uno toma las decisiones con lo que uno es en cada momento. sí, Y yo lo viví con como yo era en la infancia. ¿Qué puedo hacer ahora? Digamos, ya la viví, ya tengo 33. sí, abrazar eso, a ese Santi que vivió eso y crecer con eso y aprender a elaborarlo y explorarlo, ¿no? Me encontré casi siempre hasta hace un minuto atrás, Mira, casi siempre con miedo al cambio, con mucha resistencia a los cambios, al cambio. Así que pienso que eso también a veces es un factor importante por el cual uno no cambia o no se va de lugares que le están haciendo daño. Parejas, sean vínculos de amistad, sean lugares, barrios, casas, lo que sea, la resistencia al cambio, bueno, opera a veces en contra. a ver, para eso lo vamos a seguramente profundizar. Para ir cerrando, ya que nos va Sí. quedando, tenés ganas de hacerme una pregunta porque es todo improvisado, como sabe la gente. Me salió a hacer las preguntas a mí, no es que yo le iba a hacer las preguntas a madre. Así que le quiero dar el espacio a ver si quiere hacerme una pregunta relacionada a la infancia. Santi, cuando te escucho hablar de la infancia, te escucho generalmente hablar de las cosas feas que viviste. ¿Hay algún recuerdo lindo que puedas compartir, que vos digas esto me hizo bien? Es verdad que la mayoría de las memorias que tengo son generalmente negativas de la infancia. Creo que me sentí muy solo también. Y eso es muy difícil de cambiar en la infancia porque no estoy tan atento a, digamos, qué control tengo sobre muchas cosas. En realidad tengo muy poco control externo de mi vida. Yo creo que había muchos momentos pequeños de belleza o que me hacía sentir muy bien jugando con mis hermanas. O sea, recuerdo los momentos en que nos sentábamos a ver las películas, a hacer música, a bailar, a jugar al camping, la vida social con mis hermanos. En ese sentido, en casa o jugando yo a la consola, digamos, a la Nintendo. Son momentos así. No generalmente con compañeros de colegio, no recuerdo eso. Si soy sincero, recuerdo momentos lindos en familia o esa sensación de al menos está mamá. Había algo porque, es verdad, nos llevabas a muchos lugares y estabas ahí. Recuerdo que jugábamos mucho juntos y vos estabas ahí por detrás, como orquestando de cierta manera. O te hacías la tonta, no sé. Mis recuerdos es que estábamos jugando y de repente aparecías o te ibas al principio, después nos quedábamos nosotros. Pero em, esos momentos sí son muy lindos. Me Bueno, gusta pensar en que también tuve momentos lindos porque o tuvimos o tuviste, porque si no, solo nos queda en lo que nos dolió, ¿no? Y la verdad que también si tuvimos algún momento lindo,
También es lindo recordar esas situaciones, ¿no? Y yo ahora que vos lo estás diciendo, los recuerdo ahí, cómo les gustaba cuando les ponía las sábanas y se metían ahí abajo a jugar, ¿no? Les encantaba eso. Y algo que quiero decir de las infancias de ustedes, si lo escuchen, no sé, por ahí Caro o Flor, es que nunca me pesaron, nunca sentí que mis hijos me pesaban, nunca lo sentí. Y yo sé que hay mamás que sienten eso, porque es lógico, trabajan, tienen mucha sobrecarga y a veces los problemas de los hijos le pesan. O prefieren, es lógico también salir muchas horas a trabajar porque no es fácil estar con niños, ¿no? Bueno, esa fue mi sensación también, no, fue para mí disfrutable la infancia de ustedes, muy, aunque no mucho con las mudanzas, eso sí que no lo viví bien. Mira, qué bueno. Siento que no nos queda tiempo, lo No, siento todos, pero me da una linda sensación de que esto se puede continuar en otros capítulos, porque, a ver, decidimos dejarlo en 30 minutos para que sea más fácil de escuchar y que, así es. bueno, ¿no? Si en el futuro les gusta, podemos hacer charlas más largas. Que yo ya voy a seguir hablando por separado con mi madre. Ahora me salieron más preguntas. Bueno, gracias Santi por este espacio también Bueno, gracias mamá por este espacio en familia. en familia. Hasta la próxima huella, el próximo capítulo. Hasta la próxima huella, tal cual. Chao, chao.